En los últimos años se ha hablado de un gran reseteo, de un colapso inminente, del sueño de muchos de romper con su modo de vida y asentarse en una aldea. Estas personas se caracterizan por darse de baja en un montón de comodidades, como los contratos con móviles inteligentes, han vendido el coche y lo han cambiado por una bicicleta, llegan a su casa y no encienden Netflix porque no lo tienen, no tienen tampoco internet, no piden las cosas por correo, prefieren ir a la tienda de barrio y usar productos autóctonos, han decidido invertir todo su tiempo o su tiempo libre en formarse de manera autodidacta en habilidades de supervivencia. ¿Esta gente qué es? ¿Previsora? ¿Analítica? ¿Exagerada? ¿Conspiranoica? Son gente que suelen almacenar y organizar suministros de agua, de alimentos no perecederos, de objetos básicos, medicamentos, herramientas, incluso pueden llegar a tener un refugio o un búnker para protegerse durante periodos prolongados de guerra o más tensos. Aprenden primeros auxilios, defensa personal, aunque muchos optan por buscar un estilo de vida más rústico. Todos tienen como objetivo principal estar adecuadamente preparados para sobrevivir y para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos durante la peor de las crisis. Ha habido 3 detonantes en el mundo que han propiciado este tipo de pensamiento. Primero, la era del bicho, con el confinamiento, la decisión de los pinchazos, lo cual ha roto familias enteras por discusiones, por diferencia de opiniones. Ha habido quiebra, ruina entre generaciones y generaciones. Segundo, por lo sucedido con la guerra de Ucrania, que trajo el miedo a una invasión rusa a países como Suecia, cuyo gobierno, por cierto, empezó a dar consejos de cara a una posible crisis, buscando métodos para educar a su población como preparacionistas. Y tercero, la creciente, inexplicable e inesperada delincuencia en los barrios de gente humilde. No hace ni 100 años de la última guerra en Europa. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué plantas son hemostáticas? ¿Cómo se usa correctamente un hacha? ¿Cuándo debemos extraer una bala del cuerpo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuántos métodos conocemos para conseguir agua sin impurezas? ¿Sabemos orientarnos en medio del bosque? ¿O entre las montañas? ¿Y qué hay de nosotras, las mujeres? ¿Sabemos defendernos correctamente de un agresor? ¿Qué podemos hacer si estamos en territorio salvaje y nos llega el periodo? La sangre puede atraer animales y conviene extremar la higiene. ¿Cuáles son las mejores posturas para dar a luz? ¿Cuántos usos puede tener el papel de aluminio? ¿Sabían que puede utilizarse un preservativo para hacer fuego? Lleno de agua o aire, bajo el sol, funciona como una lupa. No se trata de ser alarmistas, se trata de aprender a cuidarnos a nosotros mismos y de ayudar a los más vulnerables, ancianos, enfermos, niños pequeños. ¿El ser humano qué tiene para defenderse? ¿Tiene garras? ¿Tiene colmillos grandes? ¿Caparazón? Tenemos nuestro ingenio, es cierto, pero la jungla del asfalto, como se conoce, nos ha hecho aprender a defendernos entre tiburones con corbata. Pero ¿y si sucede una catástrofe? Un terremoto, bombas, apagones, oleadas de gente armada con pistolas o machetes, o que simplemente van en manada, tienen sus bandas y se dedican a atracar. Los preparacionistas son tan populares que ya se reconocen como una subcultura, porque cada vez son más las personas que consideran que la sociedad está expuesta a una gran diversidad de amenazas. Estamos hablando de aprender ciertas técnicas de caza, a realizar un fuego, a qué formas hay para construir un refugio, primeros auxilios. Lo cierto, amigos, es que es una buena afición si lo pensamos. Muchos de ustedes, por ejemplo, practican el senderismo, estudian la naturaleza por su cuenta, leen manuales y, lo más importante, se esmeran en conocer datos sobre geopolítica. En el fondo, va todo en cadena. Si se maquilla una noticia, se desconoce qué ha ocurrido, quiénes son los implicados y cuáles son sus armas y tácticas. Imagínense la situación. Todo va bien y de pronto suena una sirena, una alarma, y le dicen que se esconda.
o que vaya a su casa, ¿usted qué haría? ¿A dónde iría? ¿Obedecería? ¿O sería mejor desaparecer? Algo que también tenemos muy pendiente en la sociedad es la salud mental. Cada vez son más las personas que tienen crisis de ansiedad, depresiones, terrores nocturnos. Esa salud mental implica también ser resistente a brotes de paranoia, al catastrofismo, derrotismo, a ver a un semejante como un posible aliado y no un enemigo. Nos están preparando para desconfiar de los demás. ¿Sabemos la diferencia entre compañerismo y amistad, por ejemplo? No podemos adivinar el futuro, cierto, pero sí reducir el impacto de posibles catástrofes. Amigos, cuando desconocemos algo, nos vemos en las manos de terceros que dicen sí saber qué hacer. Dejarlo en el poder de otros nos hace vulnerables, nos hace depender de ello y a veces estar perdidos. Tenemos que dejar atrás las etiquetas y los prejuicios cuando se trata de nuestro bienestar. Amigos, creer que un preparacionista es un loco es despreciar la realidad, es mirar hacia otro lado y no ser prácticos, porque estar preparados puede ser una forma de hacer frente a situaciones difíciles y de reforzar la seguridad de nuestros seres queridos. No todos los preparacionistas estudian para el fin del mundo, algunos simplemente quieren estar preparados para emergencias más comunes, como cortes de energía o tormentas fuertes. Es algo muy común. La incertidumbre genera dos tipos de personas: quienes pierden la compostura y se sumergen en su propia negatividad, y quienes aprenden a autoprotegerse y a ser resilientes. Lo llamativo, hablo en general, ¿de acuerdo?, de este movimiento preparacionista es la importancia que le dan a la información. Lo consideran algo vital, crucial, troncal, el núcleo de su dinámica. Contrastan, investigan y prueban, siendo muy conscientes de que a la hora de tomar determinadas decisiones es muy importante diferenciar entre verdad y mentira. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos son las vías de información. Esto es algo que se ha criticado mucho en determinados documentales de supervivencia. Los enfoques que se tratan. Se habla de roles militares, eliminan la idea de neutralidad, por lo visto, según denuncian algunos preparacionistas, y parten de la hipótesis de futuras alianzas, y por lo tanto consideran que eso no sería del todo neutral o respetuoso con las posibles hipótesis que puedan sopesarse. Para colmo, al margen de esto, la historia está silenciada. Es que, por ejemplo, es tabú hablar de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos ha impedido conocer la postura del resto de países, los límites de un territorio, las direcciones que se tomaron en combate y por qué se rechazaron ciertas tácticas. Hoy en día nos encontramos con países que firman tratados de paz, pero con peros. Regiones que cambian su discurso, el despliegue de tropas militares, la incitación a la violencia con motivos religiosos. Países del primer mundo que no tienen apenas recursos para defenderse, mientras que otros se arman hasta los dientes, aunque su población esté muriéndose de hambre. Desde Mundo Viperino nos consta que muchas personas de nuestro público son militares o tienen estudios de preparación militar o similares, y la grandísima mayoría, por no decir prácticamente todos, insisten en que es extremadamente recomendable ejercitar el cuerpo y la mente para estar preparados ante un hipotético y dramático escenario futuro. Lo vital que es planificar para evitar depender del Estado. Esto incluso me han dicho que lo contemplan como una obligación moral, porque no solo nos estaremos ayudando a sobrevivir, sino que se protegerá la sociedad, con ello a la civilización. Estamos con un Estado que insiste en que lo necesitamos para todo. Reglas, control, horarios, subvenciones, permisos, impuestos, pero que cuando suceda una crisis real, ¿qué? ¿Se convierte en enemigo? Le pongo en interrogantes, ¿de acuerdo? O, por no ser extremista, se convierte en una entidad en la que no podríamos ampararnos del todo. Y lo más importante del tema de este vídeo,
el preparacionismo nos instruye en disciplina. Importante porque parece que se ha olvidado hoy día en una sociedad en la que todo se consigue a golpe de clic o pasando la tarjeta de crédito o el chip de la mano. Cualquier región del planeta puede padecer un corte energético, o agua, o de comunicaciones, sin llegar a la guerra. Pero ¿qué pasaría con la vida en sociedad? ¿Nos volveríamos locos? ¿Reinaría el caos? ¿Se impondría una especie de anarquía? Otros preparacionistas sostienen que sí, que este tipo de educación es útil, necesaria, pero que la verdadera prioridad sería comenzar por asegurarnos que las fuerzas políticas de alto rango no caigan en según qué errores en su relación con otros países. Asegurarnos que se cumplen los acuerdos y que haya buenas relaciones internacionales y regionales, que quienes llevan la chapita de alto mando se tomen la molestia de interactuar con el pueblo porque están ahí por y para nosotros, ¿no? Por otro lado, y como ya hemos comentado antes, está la preparación mental, el enfoque de todo. Ser preparacionista no es aprobar un examen en mitad de la naturaleza cuando llega el momento y ya está. Es algo que se agrega a nuestro día a día, es un complemento de nuestra rutina. Unos dicen que es agotador ser preparacionista porque siempre se está pensando en un evento apocalíptico. Una segunda opinión insiste en que lo crucial es buscar un equilibrio y ya después tenemos la opinión de que todo se disfruta más y mejor cuando se cree que es casi la última vez o un bien muy escaso. Y esto es un poco el planteamiento que se hace cuando tenemos que instruirnos de una manera ajena a lo que se conoce del sistema educativo, la forma autodidacta. Amigos, esto al fin y al cabo es un aprendizaje y una actitud hacia la vida, pero el motivo de hacerlo por miedo a una guerra, por ejemplo, no sería lo más acertado, y menos para la juventud que ya de por sí vive con cierta desesperanza. Lo único que puedo comentarles, amigos, es que ojalá nunca tengamos que vernos en una situación tan extrema. Presumimos de ser muy listos, muy modernos, avanzados, concienciados con los derechos humanos y el progreso, pero la realidad parece bien distinta. Parece porque, como siempre remarcamos por aquí, el tiempo dirá. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.